Se va a ir uniendo un poco más de gente, así que genial, ya somos un montón igual. Bueno, ¿qué tal, Franco? Buenas tardes a todos. Doy la bienvenida a esta actividad de la Cátedra Abierta de Filosofía, Praxis y Cultura. Bueno, la actividad un poco es un conversatorio, un recorrido entre los filósofos y Lacan o Lacan con los filósofos, ¿no? Esta es la charla inaugural, vamos, ya después bueno, van a ir recibiendo noticias de los próximos encuentros, pero bueno, por el momento, en el día de hoy tenemos a Franco Vago, ¿sí? Licenciado en psicología, bueno, docente de la carrera de psicología, ¿sí? Da clases de ética y psicología ética y derechos humanos, epistemología, bueno, una persona con una formación en psicoanálisis y un compromiso con el psicoanálisis, y que bueno, hoy por lo que me estuvo comentando, va a puntuar, retomar, pensar, hacer un breve recorrido, bueno, no quiero arruinar la sorpresa que nos trae Franco sobre Kant, ¿sí? Kant y bueno, estas menciones que hay en la obra de Kant, mejor dicho, en la obra de Lacan, ¿no? Sabemos que Kant es uno de los tantos interlocutores filosóficos, ¿sí? De los que Lacan se vale, bueno, para pensar un poco este famoso retorno a Freud y, bueno, darle continuidad a lo que es el psicoanálisis como tal. Así que, bueno, yo sin más preámbulos, yo no soy la estrella hoy, así que, bueno, Franco, bienvenido y muchas gracias por coparte con la propuesta. Bueno, Norberto, muchísimas gracias. Espero que me puedan escuchar bien, que se me vea bien también, y que estén también en un lugar fresco, ya que, bueno, hoy hace un poco más de calor que los días anteriores, con este cambio de clima tan ciclotímico, ¿verdad? Me gustaría, por otro lado, también invitarles a quienes se animen, que puedan ir prendiendo las cámaras, así, bueno, no volvemos a los tiempos de pandemia donde solamente se veían las fotitos y los circulitos que, bueno, dicen que estamos ahí, ¿verdad? Pero uno no puede constatarlo. Y en ese punto, pero es interesante tener este intercambio así, al menos de saber que nos estamos mirando. Bien, hoy la actividad que había propuesto Norberto sí fue en relación al psicoanálisis y la filosofía. El psicoanálisis abreva muchísimo de la filosofía porque sirvió históricamente para ir pensando la existencia humana, problematizando las condiciones, ¿no? El pensamiento, los cambios históricos, culturales. Hoy, de hecho, estamos atravesando una época en la cual filosóficamente estamos como reconfigurando toda la cultura, ¿no? De algo que vino ya desde la modernidad. Que si bien estamos en la posmodernidad, ahora vamos a hablar un poco de eso, no dejan de aparecer vestigios de la modernidad, ¿sí? Es decir, maneras de cómo fue pensada la subjetividad durante el siglo XIX y el siglo XX, que hoy todavía tiene sus efectos. Bien, con respecto a Kant, hoy si bien es Lacan con los filósofos la charla, me parece fundamental poder introducir a Kant de una manera precisa, pero sin dejar de ser una introducción, ¿sí? Es decir, si a ustedes después de esto acá les interesa la lectura de Kant, les sugiero con vehemencia que vayan a sus libros, porque tienen aportes que son brillantes, súper ricos e inagotables también, ¿no? Y tiene un montón de bibliografía para ir consultando. Pero Kant no fue cualquier pensador, sino el pensador que va a inaugurar lo que fue llamada la modernidad. Es decir, un cambio cultural que viene a ser un quiebre histórico en el pasaje de lo que fue la Edad Media o el Medioevo, ¿sí? A cómo se conoce el Estado moderno, cómo se configura la sociedad, la cultura como la conocimos nosotros, ¿sí? Y en ese punto los aportes de Kant fueron fundamentales. Es decir, tuvieron que ser consultados durante muchísimos años después, de hecho, para pensar en cómo se configura la sociedad, ¿no? En este sentido, lo que vamos a armar en contraste va a ser la ética, como la pensó Kant,
y la ética del psicoanálisis, ¿no? De Lacan vamos a tomar algunas cuestiones. No quisiera detenerme tanto en Lacan porque él sí le dedicó muchísimo tiempo, es decir, tiene un texto que se llama Kant con Sade, que ahora vamos a mencionar algunas cuestiones de ese texto, está en Escritos 2, creo, de Lacan, y en el Seminario 7, cuando trabaja específicamente la ética del psicoanálisis, toma crítica de la razón pura de Kant. Y ahí empieza a hacer toda una articulación súper compleja, ¿sí? Voy a tratar de ser breve porque, bueno, si bien esta charla no nos da tiempo, tampoco es que estemos toda la tarde acá, ¿no? Entonces, en este sentido, es poder pensar en contraste cómo Kant va a pensar la ética inaugural de la modernidad en el siglo XIX y cuál fue la lectura que hace el psicoanálisis de esa ética, ¿no? Cómo la subierte de alguna forma o qué posicionamiento va teniendo de eso. Voy a pasar a compartir un PowerPoint que armé muy precariamente como para que podamos ir teniendo algunas ideas básicas sobre lo que es el contexto histórico, que me parece fundamental esto. Siempre hay que entender las cosas en el contexto en el que suceden para que podamos ver también cuáles fueron las consecuencias de todos estos cambios. Así que voy a proceder a compartir esto. Espero que se vea bien. Confirmame, Norberto, si... Perfecto, Franco. Genial. Bien. Tenemos que introducirnos en primer término en lo que es la ilustración, ¿no? Que la ilustración fue un movimiento filosófico que va a poner, es el primer movimiento filosófico que ubica a la razón humana en el centro como pilar para erigir todo lo que fue la estructura, la arquitectura de la modernidad, es decir, del Estado moderno, cómo fue pensada la subjetividad en este cambio, ¿sí? La Ilustración va a ser un periodo que lo vamos a ubicar entre la Revolución Inglesa, que fue muy prematura, que fue en 1688, la que fue llamada la Revolución Gloriosa, y la Revolución Francesa, que se dio en 1789, que ya es tan conocida, ¿sí? Aclaro por las dudas que cualquier consulta que vayan teniendo, no duden en prender el micrófono y hacer las preguntas que quieran, no hay ningún problema, para eso está este intercambio también, ¿sí? Entonces, se corresponde con el siglo XVIII, en el continente europeo más particularmente, ¿no? Aunque en las islas británicas, o sea, en Inglaterra ya se produjo un poco antes, de manera más prematura, con esta revolución inglesa que mencioné hace un ratito, ¿no? Como les mencioné recién, es un estilo de pensamiento que se caracteriza por la confianza en el carácter emancipatorio de la razón. Emancipatorio, y tengamos en cuenta esta cuestión. Porque si pensamos en el contraste que hay entre la Edad Media, o en el antiguo régimen, como se dice también, y en la modernidad, en el antiguo régimen había una confianza muy fuerte en lo que era el poder de la religión. La Iglesia tenía una influencia que nadie podía contrastarla de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma la jerarquía que se había constituido en ese tipo de sociedad era, arriba estaba Dios, como interlocutor de Dios estaba la Iglesia, y abajo de la Iglesia estaba el rey, que era designada por la Iglesia básicamente, ¿no? Y eran básicamente súbditos, no ciudadanos, ¿no? Con la Ilustración ya se puede ubicar la figura política del ciudadano, que eso no estaba antes estaba el súbdito básicamente. Sin embargo, estos cambios, o sea, yo menciono la Revolución Inglesa, pero no fue la que genera el quiebre como sí fue la Revolución Francesa. Pues esta Revolución Inglesa genera un cambio cultural, pero mantenía de alguna forma alguna especie de dogma que no llegó a subvertir por completo como sí lo hizo la ideología que trajo la Revolución Francesa, que si recordamos tenía 3 consignas que eran libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Bien. Bueno, en Inglaterra, como le venías diciendo, estaba la Revolución Gloriosa de 1688, se asienta sobre las bases empiristas. Esto fue importante porque el empirismo lo que viene a marcar básicamente es la posibilidad de entender la realidad a través del conocimiento, y no como una impostura religiosa, no como una impostura católica básicamente, ¿sí? Empiezan a desconfiar del criterio de la Iglesia, básicamente empieza a perder poder muy paulatinamente, y aparece este interés en la nociología, que era el interés del conocimiento, ¿no? La libertad política y la tolerancia religiosa. La libertad política en cuanto a poder organizar la sociedad de otra manera, y la tolerancia religiosa, donde, si bien Dios, ahora voy a hablar un poco de esta cuestión,
sigue siendo el centro de la cuestión, no es tanto a partir de la imposición de la iglesia, así como la iglesia quería que le rindan culto, básicamente, ¿no? Acá aparecen empiristas destacados como Locke, Berkeley y Hume, ¿sí? Locke, junto con Hobbes y Rousseau, esto vendría a ser un tema para desarrollar en otro momento, básicamente, fueron quienes también inauguran lo que fue el contractualismo. El contractualismo es un movimiento filosófico político que empieza a pensar de alguna manera en cómo se podía organizar la sociedad, ¿no? A partir del contrato social o del pacto social. Esto fue fundamental para pasar del cambio que la iglesia tenía con respecto a la monarquía absoluta, ¿no? Y cómo estaba el lugar del súbdito, a pasar al menos a una monarquía parlamentaria, donde también había la opinión del pueblo, o básicamente el Estado como se conoce, ¿no? Eso en Inglaterra. En Alemania va a aparecer Kant. Bien. En Alemania va a aparecer Kant. Perdón, acá estoy en Inglaterra, acá, en Alemania. La Ilustración va a aparecer más tardíamente. Algo importante a destacar con respecto a la Revolución Francesa, antes de pasar a Alemania, es que hubo un proyecto que fue fundamental, que fue el de la biblioteca, ¿sí? La Revolución Francesa quería traer esta consigna de que el conocimiento esté al alcance de todo el mundo, que la gente pueda leer, que pueda instruirse. La educación básicamente quería pasar a ser un bien público para que las personas puedan atreverse a pensar, que esta es la consigna que va a traer Kant como fundamental, ¿no? Entonces, tenemos en Alemania la Ilustración, va a aparecer más tardíamente, y se impone de un modo más breve, ¿no? Había un interés muy marcado por la ética, y había una ideología que era antieclesiástica y antiteológica. Aparece, bueno, Christian Wolff, Goethe, y Kant, que le dan como su propia impronta al pensamiento de la Ilustración alemana. Acá remarqué dos cuestiones con respecto a la figura de Dios, porque como le dije hace un momento, Dios no deja de ser el centro, pero en cómo se le rinde culto va a cambiar, ¿no? Porque aparece el pietismo, que es un movimiento antiteológico, y le daba más importancia a la experiencia religiosa personal que al formalismo impuesto por las autoridades eclesiásticas protestantes. Es decir, que va a enfatizar básicamente la lectura y el estudio de la Biblia y la congregación de devotos en comunidades voluntarias. Gente que se juntaba a poder leer la Biblia como quieran interpretarla. Acá, ojo que es un cambio fundamental en cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Ya había una inquietud del pueblo a partir de la lectura y la interpretación de la Biblia, y no de esta lectura impuesta a partir de la religión, de la iglesia, que básicamente lo hacían a conveniencia, ¿no? Porque había un interés político de hacer una bajada de línea por una cuestión de sostener el poder, básicamente, ¿sí? Kant, por su parte, fue educado bajo este modo de vivir la fe, y él más adelante va a evolucionar en lo que es el deísmo, ¿no? Que creen que Dios existe, pero como principio y causa del universo, como un arjé, donde todo comienza básicamente. Pero para Kant, Dios va a ser puramente racional y va a ser un Dios común a todas las religiones. Es un Dios que piensa, ¿no? Que acá es donde va también a configurar la estructura de sus obras, porque él nunca abandona la idea de Dios de alguna forma. Entonces trae la Ilustración algunos principios, como por ejemplo, la defensa del derecho natural y los derechos civiles, esto a partir de una lectura de Locke, que había mencionado hoy también, con la Revolución Gloriosa, es decir, que todos los individuos tenían derechos y eran iguales por naturaleza. Acá aparece el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad privada. Que la propiedad privada empieza a aparecer acá también, que esto, bueno, si han tenido el placer de leer a Marx en El Capital o en el Manifiesto Comunista, ya decía que fueron los burgueses, la burguesía incipiente, la que empieza a generar un cambio político que termina básicamente derrocando la estructura eclesiástica y monárquica que había en esa época, a partir de la propiedad privada, ¿no? Hay un desarrollo de las ciencias y de la técnica, porque en este contraste que mencioné hoy con respecto al uso de la razón, empiezan a inventar el método científico, ¿no?
que esto también fue gracias a lo que fue la revolución cartesiana. O sea, Descartes es uno de los primeros filósofos, en el siglo XVII, fue esto mucho antes, que trae esta consigna del cogito ergo sum, del pienso, luego existo, ¿no? Y aparece esta cuestión del sujeto que piensa, ¿no? Que se ubica en un lugar racional. Entonces va a decir que esta técnica, lo empírico, lo que se puede comprobar, lo que se puede acumular como conocimiento, que ahora va a ser la consigna que se va a llevar adelante, puede traer un mayor bienestar al ser humano y a nuestra sociedad. Recordemos que después de la Revolución Francesa, bastante tiempo después, aparece la Revolución Industrial con todas las invenciones que fueron trayendo las técnicas aplicadas por la ciencia dura, ¿no? Habíamos hablado también del deísmo, que era la creencia de la existencia de un Dios creador que da un orden moral a las cosas, pero no vinculado a ninguna religión revelada. Es decir, no está vinculado al catolicismo específicamente, o el protestantismo, como también estaba muy en auge en ese momento, ¿no? Aparece esta consigna también del progreso y el optimismo humano, ¿sí? Acá aparecen, bueno, algunos aportes de Leibniz. En el orden de la historia, dice que es ascendente y siempre para mejor. En este punto también no puedo dejar de mencionar que hay un texto de Kant que se llama La Paz Perpetua, lo pueden buscar en PDF, creo que está en internet, sí, donde, bueno, él va a mencionar que ahora que la razón regía toda la estructura de la sociedad y la cultura actual, solamente quedaba esperar un periodo de paz perpetua, porque el hombre civilizado, el hombre que razona, el hombre que piensa, podía vivir en paz, ¿no? Que, bueno, paulatinamente con el transcurrir del tiempo fuimos atestiguando que eso no fue así, básicamente con ya la inauguración del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda ni hablar. Eso ya es arena de otro costal. Pero en ese entonces, como este cambio cultural había generado un movimiento enorme, había un optimismo muy fuerte en la humanidad y en el progreso, ¿no? Esto, por ejemplo, también se ve en la bandera de Brasil, que dice orden y progreso, ¿no? Que es una consigna muy moderna, básicamente. Y como les mencionaba hoy, lo que era la importancia de la educación, que esto sí lo trae Rousseau, que aparece el proyecto, como les decía hoy, de la enciclopedia. Esta cuestión de poder acumular conocimiento, de que el conocimiento sea accesible, de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan pensar, puedan atreverse a pensar básicamente, y ser autónomos, ¿no? Esto es algo que Kant va a remarcar con mucho énfasis. Educando al hombre vamos a conseguir liberarlo de sus prejuicios y lo haremos autónomo. Acá la autonomía, la emancipación, la libertad aparecen como los pilares fundamentales para pensar la subjetividad de la época. Era una invitación, básicamente, que se le hacía al sujeto de la época, ¿sí? Con esto también, básicamente, se va a configurar la manera de ir pensando en los derechos humanos, más allá de que en este momento había una contradicción inherente, porque si hablamos de libertad, fraternidad e igualdad, sabemos que era únicamente para el hombre blanco europeo, ¿sí? Porque la esclavitud no se llega a abolir hasta mucho tiempo después, y no sin consecuencias que siguieron a esa época, ¿sí? Si pensamos en todo el racismo que hubo en Estados Unidos a mediados del siglo pasado. La mujer tampoco tenía un lugar de preponderancia política en esa época, y bueno, obviamente que los recintos políticos estaban siempre habitados por hombres, ¿no? Pero en esta cuestión de poder pensar en los derechos, en un pacto social, empezó al menos a configurar esta noción de pensar en los derechos humanos, ¿sí? De una manera muy incipiente, obviamente. Después se empieza a complejizar. Bien, con respecto a la ilustración, que hay un texto breve de Kant que se encarga de publicar y que se empiece también a difundir, que se llama ¿Qué es la ilustración? En este texto Kant trata de pensar, ahora vamos a leer algunas frases de ese texto que es maravilloso, trata de pensar un sujeto autónomo, civilizado, que se rija por la razón, ¿no? Pero él va a decir en primera instancia que la ilustración es el abandono de la minoría de edad del hombre. ¿Mm? ¿A qué se refiere con esto? Que en este momento, después de la Revolución Francesa, es cuando la humanidad llega a cumplir los 18 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros cuando ingresamos a la sociedad, a la cultura,
recién somos considerados ciudadanos y ciudadanas a partir de los 18 años, que es cuando tenemos el derecho y el ejercicio del sufragio, por ejemplo, del voto, ¿no? Ahí es cuando tenemos que hacernos cargo de nuestros actos, tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, y es básicamente en cómo se piensa toda la educación inicial, primaria y secundaria, para generar o crear o configurar sujetos autónomos, subjetividades críticas, ¿sí? Y acá Kant va a decir que la humanidad recién en este momento es que empieza a pensar por sí mismo. Llega a abandonar la minoría de edad, ¿no? Entonces aparece esta consigna del sapere aude, grita al final de qué es la Ilustración. Que sapere aude es una frase hermosa que es atrévete a pensar por ti mismo. ¿Mm? Atrévete a pensar, dice Kant, que es el grito que trataba de que llegue a todo el mundo, ¿no? Acá no llega recién en Argentina, sino hasta 1810, que es cuando empezamos también a generar todo el movimiento de la independencia y demás cuestiones, ¿no? Que fueron también a partir de los ideales ilustrados y de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la Ilustración era el abandono de la minoría de edad del hombre, o sea, empezamos o intentamos empezar a pensar por nosotros mismos. Hay un paso de la heteronomía a una dependencia de unos tutores, es decir, esta heteronomía era pensada a partir de que era la iglesia quienes nos decían cómo actuar, que era el rey el que nos daba órdenes, nosotros éramos súbditos, ¿sí? La humanidad solamente cumplía órdenes y no se manifestaba en contra de esta, porque lo tomaba como una ley, como algo que estaba impuesto, ¿sí? Y ahora se quiere pasar de esta heteronomía, es decir, de esta imposición de valores que vienen de afuera, de otro lado, hacia una autonomía, que es la independencia del individuo, gracias al uso de la razón. Ahora que la razón está ubicada como el centro de todo, tenía que poder utilizarse. Era necesario empezar a pensar por nosotros mismos. Entonces va a decir Kant, la razón libera a la humanidad y la hace igual. Destruye los privilegios y los prejuicios. Los privilegios en cuanto a esta configuración de la monarquía absoluta, ¿sí? Que era el rey quien era el único que podía poseer todos los privilegios que tenía ya básicamente desde la cuna. Porque no es que el rey hacía méritos para llegar a ese lugar, como bien sabemos, ¿no? Sino que había básicamente una imposición arbitraria de parte de la iglesia y ni hablar de intereses político-económicos en esa época, ¿sí? Bien, espero que hasta acá vengamos organizados. Insisto en que si tienen dudas, por favor, interrumpan sin ningún problema, yo estoy abierto y a disposición. Entonces tenemos acá algunos fragmentos del texto que es la Ilustración de Kant, ¿no? Y Kant va a decir, la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable minoría de edad o incapacidad, es decir, la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Decimos que es culpable, acá Kant ubica la responsabilidad del sujeto, porque no tenía el valor de pensar por sí mismo. Y esto lo atribuye a dos causas, una interna y otra externa. Las causas internas era la pereza y la cobardía, ¿no? El hombre, porque era perezoso y cobarde, no quería pensar por sí mismo. Era un esfuerzo, básicamente. También, a ver, sigue siendo un problema esto de poder pensar por nosotros mismos, ¿no? Que bueno, por eso insisto también en que todas estas configuraciones no se abandonaron de una vez y para siempre, sino que siguen siendo una consigna que hay que seguir trayendo a la actualidad, ¿sí? Y dice, y la cobardía, que era por el miedo a liberarse de estos tutores y tomar esta responsabilidad. Acá sí lo vemos en esta época donde finalmente, después de la Revolución Francesa, se logra liberar de esos tutores y tomar responsabilidad. Quedaba la consigna aún de poder pensar por uno mismo, ¿no? Y las causas externas, habiendo mencionado ya las internas, eran los tutores que trazaban un camino que después obligaban a seguir a los demás, imponiéndoselos, ¿no? Y convirtiéndolo en sujetos dóciles y obedientes, incapaces de caminar por sí solos. Era como andar siempre, como es, bajo el comando ideológico, religioso de este orden que era impuesto, ¿sí? Por todo esto, la Ilustración es algo que todos deberíamos hacer. Sapere aude, grita Kant. Atrévete a pensar, atrévete a decidir,
a cargar responsablemente con tu vida, porque ese es tu derecho. Y solo entonces será cuando seamos soberanos de nuestro proyecto vital. Vieron que esta configuración filosófica que trae con respecto al pensamiento subjetivo, a cómo pensar una subjetividad autónoma, crítica, que toma un posicionamiento político, que se proyecta en un porvenir a partir de su propia inquietud, a Kant va a ser algo que va a preocupar mucho y que va a intentar también como llevarlo para adelante como un proyecto de ahora en adelante moderno, ¿no? Porque recordemos también que la modernidad trae, junto con esta revolución, varios cambios. Uno fue, por ejemplo, el positivismo, ¿no? El positivismo como estructura científica se encargaba siempre de la empiria, de poder comprobar las cosas. Ahora, como queríamos salir de una lectura más mitológica, si se quiere, de la creación humana, con toda esta imposición religiosa de la que venía mencionando hace un rato, el hombre tenía que comprobar todo de manera empírica, positiva, tenía que estar ahí. Bueno, si vos querés que yo crea algo, mostrámelo, ¿no? Entonces se erige de alguna forma, como decía hoy, el método científico, y esto también trae la cuestión de acumular conocimiento, ¿sí? De pensar en una sociedad que sea democrática, donde cada sujeto pueda participar, donde pueda dar su opinión, ¿sí? Y en este sentido la ciencia también impone una condición que era la universalidad, que era, si yo puedo verlo acá, tiene que verlo todo el mundo. O sea que el positivismo ya trae esta consigna de un universal, ¿sí? Y esto también empieza a deslizar paulatinamente lo que es la normalidad. Esto, si bien es un tema relevante, no es para desarrollarlo hoy del todo, pero la normalidad aplicaba siempre para el sujeto civilizado, para el sujeto racional, ¿no? Era una norma que se le imponía al sujeto que ingresaba a la sociedad, a la cultura, para que pueda estar dentro del contrato social, ¿no? Que acá, por ejemplo, en la Argentina, después de la Revolución de Mayo de 1810, con la firma de la independencia, con la creación también de la Constitución, por ejemplo, aparecen figuras como Sarmiento, que trae este libro de Civilización o Barbarie, ¿no? De marca esta cuestión. Y ponía esta consigna de que el sujeto civilizado era el que podía pensar, el que podía, comprometerse, involucrarse en este contrato social, y quien no lo era, quien no cumplía con esta norma, quien no era normal, de alguna forma, tenía que ser siempre corregido, tenía que ser rehabilitado, ¿no? O se lo encerraba, ¿no? Donde también en la modernidad, con el paso del tiempo, después de la Revolución, ya en el siglo XIX, empiezan a aparecer las instituciones totales, como la llamaba Foucault, donde se ubicaba este sujeto anormal para corregirlo, ¿no? O bien mantenerlo apartado de la sociedad porque no podía formar parte de estos engranajes que pensaban en el recorrido subjetivo, en esta configuración de subjetividad para que forme parte de este contrato, ¿sí? Bueno, espero que hasta acá vengamos de manera organizada. Entonces, las soluciones al proceso de la ilustración de Kant va a ser, bueno, que el hombre ha sido excesivamente perezoso, con una forma de resumen, y vivió cómodamente en esa situación de dependencia, ¿no? Entonces dice, bueno, desde el pueblo, asegurar una mayor educación al hombre para eliminar estas trabas heterónomas. Él quería que la gente se eduque, la humanidad ahora se instruya académicamente en la educación, que pueda pensar, ¿no? Y desde las autoridades decía, bueno, conceder una mayor libertad a estos individuos que formaban parte del contrato para que estos puedan ir desarrollando su propia autonomía, ¿no? Entonces ya acá pensaba una configuración estatal donde tenía que garantizar cómo es el acceso a la educación, ¿no? Y al pueblo le decía, bueno, ustedes no se hagan los tontos, edúquense, traten de eliminar estas trabas heterónomas, piensen por ustedes mismos. Ahora que tienen los recursos, aprovechenlos, decía Kant, ¿sí? Pero le quedaba un desafío mucho más grande, ¿sí? Que era cómo pensar la ética. Que acá es donde empieza el gran aporte kantiano, más allá que esto es bellísimo, esta es una consigna que hay que seguir sosteniendo, la del sapere aude. Kant va a intentar pensar de alguna forma él, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo actuar? Va a decir Kant. Y ahí trae también esta posibilidad de pensar la ética. Esta se ve medio rara,
plantilla, le pido disculpas. La hice en PDF y no en PowerPoint porque pensé que iba a ser más rápido porque el PowerPoint a veces se traba. Bien. En 1788 Kant va a escribir Crítica de la razón pura. De la razón práctica, perdón. Crítica de la razón pura es anterior. Él va a decir que la razón pura posee una doble dimensión. Una especulativa, referida a la teoría del conocimiento y la metafísica, es decir, cómo pensar, mi actuar y las consecuencias ahí, y otra que es práctica, es decir, bueno, ¿qué debo hacer entonces para llegar a tal fin o evitarlo de alguna manera, ¿no? Entonces va a intentar dar alguna respuesta a este de qué debo hacer a partir de este texto. Se va a centrar en la búsqueda del fundamento de la moralidad en las condiciones de posibilidad a priori de un hecho moral. Vamos a traducir un poco esto. Como la consigna de la ciencia en esa época era generar universales, cosas que se pueden aplicar acá y en todo el mundo, para todas las personas del mundo, él dijo, bueno, la ética tiene que configurarse igual, tiene que poder pensarse. Era una consigna muy ambiciosa de su parte, pero para él no resultó imposible, ¿sí? Él intenta a través de este escrito, que también es hermoso, es bastante complejo, digamos, entendamos el contexto, no es una lectura amena, pero bueno, vale la pena en el caso que le interese toda esta temática poder introducirse de a poco y darle una oportunidad a Kant, ¿sí? Entonces, él va a pensar básicamente en un sistema ético que sea desprovisto de cualquier tipo de materialidad. Porque él va a criticar las éticas materiales o toda la ética que fue pensada antes de él. Todos los sistemas éticos anteriores a él, él va a decir que no sirven. Porque siempre van a querer llegar a un fin, ¿sí? Entonces tiene que buscar el fundamento de la moralidad, es decir, ¿cómo podemos pensar la moral? En condiciones de posibilidad a priori, formales, es decir, antes de que yo haga algo y esto tenga una consecuencia, tengo que poder saberlo. Tengo que poder entender cómo llegué a eso o cómo evitar algo, ¿sí? Estos son los requisitos que hacen del hecho moral algo universal y necesario. Y acá ya intenta implementar este pensamiento a la humanidad, ¿no? Que sea universal y que sea necesario. La preocupación de Kant giraba en torno a cómo actuar, qué responsabilidad tenía el sujeto que formaba parte del contrato social. Porque claro, si ahora pasábamos de ser súbditos, donde nos decían qué hacer, donde había ciertas prohibiciones, donde había cuestiones que eran señaladas como malas, supongamos los 10 mandamientos, a que ahora el sujeto pueda decidir por sí mismo y que no decida mal, ¿no? Que decir, bueno, a ver, si va a hacer algo, tratemos al menos que no sea algo malo, ¿sí? Pero a él no le interesa. Kant lo que no quería era decirle qué hacer, que ese es el desafío de Kant, ¿no? Él no quería decirle al sujeto, che, tenés que hacer esto, ¿no? Pero sí encontrar alguna estructura para poder pensar en cómo hacerlo, ¿no? Entonces, él se va a ocupar del contenido de la moral, no se va a ocupar, perdón, del contenido de la moral, esto de qué hacer, porque sería también imponer una ética, una moral heterónoma, sino de la forma en cómo debe hacerse, ¿sí? Esta es la razón por la que la ética kantiana se hace llamar a sí misma formal, en contraposición de las éticas materiales que venían antes de él, ¿sí? Entonces, Kant va a criticar las éticas materiales, las que vinieron antes de él, ¿sí? Por ejemplo, la ética aristotélica. Él critica estas éticas porque dice que tenían un contenido. Porque primero, se llegaba, o sea, esta ética material pensaba en un fin a partir de un medio. O sea, el fin, por ejemplo, si querés ser feliz, alcanzar la perfección, el placer o llegar a ser algo útil, tenés que hacer tal o cual cosa, ¿no? Si querés ser feliz, busca el placer, por ejemplo, ¿no? Que era una manera de pensar en esta cuestión heterónoma material. Vos tenías que hacer algo para llegar a este fin, ¿sí? Esto vendría a ser un juicio hipotético. Vos querés A, tenés que hacer B. Y había una sanción, había una indicación, ¿sí? Estas éticas materiales entonces eran empíricas, porque se basaban en la experiencia, había algo constatado de alguna forma. Por ejemplo, qué sé yo,
tomar una copa de vino te va a dar placer. Entonces, si querés placer, tomate una copa de vino. Ya había una empiria ahí. Eran hipotéticas porque había o sea, estaban condicionadas por un hecho, ¿sí? Y heterónomas porque el sujeto no se daba a sí mismo las normas propias, sino que había una guía, básicamente, un proceso a seguir, ¿sí? La propuesta kantiana en este punto va a ser en pensar en esta ética formal. ¿Cómo lo va a hacer? Primero la va a vaciar de contenido. ¿Mm? Él no le va a decir qué hacer al sujeto, pero sino el modo. Tiene que ser universalmente válida, decía él. Esto tiene que poder aplicarse para todo el mundo. Esto, si uno se devana los sesos tratando de configurar una noción como la que Kant quería acercar acá, básicamente una tarea imposible. Y es increíble cómo este tipo llega a eso, ¿no? O sea, algo que podía llegar a ser imposible, él lo consigue. Él quería aplicar los principios de la ciencia a la ética. Quería aplicar una ética matemática de alguna forma, ¿sí? Entonces tenía que ser a priori, no tenía que estar basada en la experiencia, era categórica, porque era incondicionada, no había una condición impuesta ahí, era universalmente válida para todo el mundo y sin una contradicción, ¿sí? Y era autónoma, porque el sujeto tenía que dársela a sí mismo. Esto, ahora lo vamos a ver un poco también, lo trae a partir de los imperativos categóricos. Vamos a repasar 3 ahora para poder ver cómo fue que logra este cometido Kant, ¿sí? Pero esta era la manera en que quería pensar la ética, en cómo el sujeto tenía que poder pensar su manera de actuar, sin que le digan qué hacer, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es una ética formal? Bueno, primero, tiene que ser a priori, como les decía, o sea, no tiene que ser empírica, tiene que ser universal y necesaria para todas las personas. No tiene que basarse en la experiencia, porque en este sentido, si se basa en la experiencia, no podría ser universal, porque no le serviría a todas las personas. Es categórica, no hipotética, porque sus juicios tienen que ser absolutos, dice acá, que no es lo mismo, ¿no? Las acciones que cada uno realice deberían poder ser universalizables y convertirse en ley para todos. Si yo hago esto y pasa esto, todo el mundo tendría que poder hacerlo de esa manera para obtener el mismo resultado. Entonces aparece la pregunta de esto de, ¿querría que los demás en mi misma situación actuaran como yo? Podría ser una pregunta guía. Y es autónoma, precisamente porque, bueno, el sujeto mismo tiene que dársela, tiene que determinarse a obrar de una manera en que él mismo la pueda pensar. Darse a sí mismo su ley con la sola determinación de su razón. La autonomía invoca, interpela al sujeto a que pueda tomar una decisión por sí mismo, sin dejarse llevar por los impulsos y las inclinaciones. Esto va a ser también fundamental en pensar en Kant, porque él va a tratar de quitar el objeto patológico, dice él, lo ubica como un objeto patológico, a las inclinaciones pulsionales que el sujeto puede tener a la hora de tomar una decisión, ¿sí? Todo esto lo va a imponer a través del deber. La ética kantiana se va a llamar a sí misma deontológica, porque se basa en el deber. Esto actualmente lo vemos, por ejemplo, en los códigos de éticas de varias profesiones, que son códigos de éticas deontológicos. Los debo y no debo hacer de cada profesión, ¿no? Los médicos y las médicas tienen su código deontológico, su ética ontológica, los y las psicólogos y psicólogas también, ¿no? Que son las cuestiones que podemos y no podemos hacer. Entendido como obligatoriedad de realizar una acción cuando se sabe racionalmente que es conforme a la ley que la voluntad se da a sí misma de manera autónoma, siguiendo los dictados de la pura razón, ¿sí? Es decir, entonces el deber va a ser conforme a la ley que la voluntad se da a sí misma, una voluntad que está prosternada ante el deber, yo debo hacer esto, no es porque me convenga o no me convenga, yo tengo que hacerlo. Esta voluntad se va a dar a sí misma, de manera autónoma, el sujeto a partir de la razón, básicamente para poder decidir. O sea, la razón me tendría que otorgar los modos para poder entender qué es lo que debo hacer, ¿no?
Entonces, en este sentido, Kant va a distinguir tres tipos de acciones. Las acciones que son contrarias al deber, que son las inmorales, que es básicamente lo que no se debe hacer. Van en contra de lo que debo hacer, a partir de la razón. Acciones conformes al deber, que son medianamente legales estas, porque la voluntad no se determina por la conciencia del deber, sino por otros motivos. Supongamos que yo ayudo a alguien porque sé que en algún momento me puede devolver ese favor, ¿no? Si bien la acción está guiada, o sea, la acción que se lleva a cabo es buena, no termina siendo buena porque lo hice por un motivo, ¿sí? Despejemos esta cuestión de las inclinaciones, aunque sean altruistas inclusive. O sea, para Kant tiene que estar desprovisto de todo esto. Entonces, ubicaba después finalmente las acciones por deber, que estas eran las morales para él, que eran las realizadas por respeto al deber. Era un sujeto desprovisto de intereses. No había un objeto patológico ubicado ahí en la finalidad de lo que yo quería hacer. Kant quería despejar al sujeto de toda esta posibilidad. Entonces yo, únicamente por respeto y prosternándome ante el deber, iba a hacer esto. Es lo que debo hacer. ¿Sí? Para Kant, la única norma de moralidad es el deber, ¿no? La norma de la moralidad era el deber. No un lo hago porque me conviene, no un lo hago porque quiero a esta persona, ¿sí? O porque en algún momento voy a obtener algún beneficio, sino es debo hacerlo, punto. Una sanción tajante. Esto es actuar conforme a la ley y por respeto a la ley misma, ¿no? Que de un modo autónomo y racional, cada uno se impone. Autónomo y racional, cada uno se impone. El fin que persigue la moralidad es la consecución de una voluntad absolutamente buena que siempre obre por respeto al deber. Estas eran las pretensiones kantianas para el accionar ético, moral del sujeto de la época. Estas eran las consignas que él había logrado dirigir, ¿sí? Y acá empiezan los imperativos categóricos, que vendría a ser como las maneras que él encuentra para poder darle curso a esta forma de pensar. Son imperativos porque la ley que la voluntad se da a sí mismo siguiendo la orientación de la razón. Es decir, la ley que se me impone a partir de la voluntad que está guiada por la razón, me va a decir, tenés que hacer esto por deber. Entonces, se me impone, ¿sí? No va a haber inclinación, como dije recién. Es categórico porque tiene que ser válido para todo el mundo, para todas las personas, y no está condicionado a una situación específica o alguna situación en particular. Y es formal porque está vaciado de contenido. No me dice qué debo hacer, ¿sí? Sino que debe tener la forma de una regla, de una máxima, para que nuestras acciones sean universalmente válidas. Que si lo hago yo, lo podría hacer cualquier otra persona. Bien, hasta aquí el PowerPoint. Antes de pasar a los imperativos categóricos, no sé si me vienen siguiendo bien hasta acá, me vienen entendiendo de manera clara, ¿sí? Bien, perfecto. Recuerden que están los formularios acá para la asistencia, para quienes se hayan conectado un poquito después, para que puedan llegar el certificado a quienes les interese obtenerlo, ¿sí? Bien, hasta acá vemos entonces por qué la pretensión de Kant era tan ambiciosa, ¿no? Él quería pensar en la configuración de una cultura, de una sociedad que pueda de alguna manera pensar en sus acciones, en el qué debo hacer, pero sin tener intereses patológicos, decía él. Él dejaba de lado toda la cuestión pulsional, que ahí es donde el psicoanálisis empieza a tener una lectura, básicamente. Los tres imperativos son 4, pero voy a traer 3. Que antes quisiera decir también una frase que es muy linda, que esto es un dato no menor de Kant, que está en Crítica de la Razón Pura, ¿sí? En este texto, Kant dice, 2 cosas llenan mi ánimo de creciente admiración.
y respeto, ¿no? Una es el cielo estrellado sobre mí y la moral dentro de mí. Esta frase es imprescindible para entender el pensamiento de Kant, porque él creía que así como el cielo era estrellado, la moral interna nuestra nos decía qué hacer. Como que había una pequeña voz que la razón misma nos daba, que nos tenía que ir diciendo qué hacer constantemente. Como una idea intrusiva, como una vocecita que te hablaba acá y te decía, che, bueno, vos tenés que hacer esto por deber, ¿no? Por eso ubicaba esta cuestión de el cielo estrellado sobre mí y la moral dentro de mí. Como esta separación. Bien. El primer imperativo rezaba, obra de tal manera que la máxima de tu acción valga como ley universal. Obra de tal manera que la máxima de tu acción valga como ley universal. ¿Sí? Acá ya te interpelaba de una forma directa. Pero ven claramente, no te dice qué hacer. No hay un fin en esa máxima, sino te está diciendo, bueno, ¿cómo podés pensarla? ¿No? Entonces yo tendría que hablar de tal manera que lo que yo haga valga para mí y para todas las personas que están en el mundo. Si yo tengo que hacer esto, por resolver esta situación, tengo que preguntarme automáticamente es si todas las personas podrían hacerlo también. Consiguiendo también un mismo resultado. Pero no es el resultado lo que importa, es el deber. Esto es lo que debo hacer. Acá no hay felicidad, no hay alegría, no hay gratificación. Debo hacerlo y punto. ¿Sí? Obra de tal manera que la máxima de tu acción, como la pienses, valga como ley universal. La segunda, y esta es la más interesante porque es vinculante, esta me parece también hermosa y es una consigna que se recupera hoy a partir de pensar los derechos humanos, que es, actúa de tal manera que tú mismo y el otro jamás sean tomados como medios y sean fines en sí mismos. Obra de tal manera que tú mismo y el otro jamás sean tomados como medios, sino fines en sí mismos. Es decir, acá está diciendo, jamás tomes al otro o a la otra persona como un medio, siempre como un fin. Y esto es fundamental para configurar lo central en los derechos humanos. ¿Sí? Y a partir de esto yo también pensar, digamos, que si voy a tomar una decisión o voy a obrar de tal manera que no seas tomando al otro como un medio, sino siempre como un fin. Y esta también, que es la más pretenciosa, pero es muy poética, y me parece inaccesible de cualquier modo, dice, actúa de tal forma que tus normas valgan siempre para una legislación universal en el reino de los fines. ¿No? Esta es preciosa, ¿no? Actúa de tal forma que tus normas, o sea, la manera en que vos estás pensando tus normas, valgan siempre para una legislación universal, como básicamente como una constitución en un reino de los fines, donde siempre hay fines, que hoy pasa mucho con el tema del consumismo, ¿no? Donde siempre hay fines a conseguir que lo que yo decida, esto valga básicamente como una constitución que ayuda a pensar a todas las demás personas. ¿Sí? Es hermoso. Pero obviamente que toda esta manera de pensar de Kant fue una configuración muy ambiciosa. Adelantándome un poco a algunas cuestiones, si Kant hubiera visto lo que pasó con la modernidad tiempo después, se le hubiesen caído todos estos andamios que él construyó para pensar al sujeto. ¿Sí? Porque la paz perpetua no fue más que una invitación, una consigna, un ideal tal vez de él, un sueño, ¿sí? Pero nunca se concretó realmente. Recordemos que después de la Revolución Industrial en el siglo XIX, empezó a aparecer la época del colonialismo. Se empiezan a crear los estados-naciones. Estos empiezan también a colonizar otros lugares que eran menos civilizados, salvajes, ¿no? Donde aparece también África como un lugar que era menos civilizado. Acá en Argentina estaba todo el sur argentino que estaba habitado por muchas tribus aborígenes, estaban los gauchos también, que debían ser educados, que debían ser, instruidos socialmente para que puedan ingresar al contrato social, y si no, asesinados básicamente. Era una de las consignas que había dado Sarmiento. El gaucho que no se puede rehabilitar o el indio que no se puede rehabilitar, hay que matarlo, decía básicamente, ¿no? Una consigna atroz. Pero esto fue algo que Kant no se hubiese imaginado nunca. Y ni hablar con las guerras. Tenemos ya
ingresado del siglo XX, Primera Guerra Mundial, 1914, precisamente por un conflicto colonial. Se querían repartir África como una pizza, valga el chiste, y con esto empezaron los intereses geopolíticos, económicos, ¿sí? Y más adelante lo que fue la industria para la muerte, como lo fue el Holocausto, ¿sí? Era básicamente una industria para pensar la muerte y el exterminio a partir de la solución final que se había pensado en ese, en el nazismo para con los judíos, las judías y, bueno, otras razas, como decían en ese entonces, ¿sí? Bien. Hasta acá para pensar básicamente lo que es la configuración de la ética kantiana. ¿Mm? Que esta ética es importante pensarla, porque aunque estemos en los finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, esto configuró indirectamente todo el pensamiento moderno. ¿Mm? El Estado moderno se erige a partir de esta idea, que trajo sus consecuencias posteriores. Esto es algo que va a estudiar muy de cerca Foucault, ¿sí? A mediados del siglo XX. Pero antes de Foucault, quienes sospechaban de esta cuestión, de este ideal del progreso que traía la razón, etcétera, etcétera, fueron Nietzsche, fueron Marx y fue Freud. ¿Mm? Freud, primero que empiezan a aparecer a lo largo de la historia lo que fueron señaladas por Freud como las tres heridas narcisistas. En primer término aparece esta cuestión donde no somos el centro del universo. Copérnico trae esta idea de que, bueno, somos un cuerpo que gira en torno, alrededor del Sol, y no a la inversa como se pensaba en la Iglesia, ¿no? Que el mundo estaba en el centro del universo, y Dios observándolo, contemplándolo, cuidándolo, bajando línea, diciendo qué hacer, ¿no? Y no fue hasta Copérnico que esto se pudo también aceptar. Obviamente la Iglesia le llevó más o menos 100 años poder dar lugar a esta afirmación. Pero esta fue la primera narcisista, porque nos corremos del centro del universo, ¿sí? La segunda va a ser que no fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aparece la teoría de la creación, al menos interpelada, porque siguen siendo teorías, es decir, ninguna de las teorías de la evolución se llegaron a concretar de manera, o comprobar de manera precisa, pero sí se reunieron un montón de pruebas empíricas, ¿sí? Como para poder pensar al menos en un proceso evolutivo, donde dice, bueno, a ver, entonces no fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y ya para finales del siglo XIX aparece Freud con la última idea narcisista, que la va a introducir con la introducción de los sueños, donde dice, bueno, que además que no somos el centro del universo, ni que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ni siquiera nos podemos conocer a nosotros mismos. No podemos pensar, no podemos conocernos. La razón no es todo lo que nos habita. El sujeto racional no lo es, después de todo, tan así. ¿Sí? Esto básicamente está en las antípodas de lo que planteaba Kant, porque Kant decía que el deber y la moral eran regidos a partir de esta ley que se bajaba, a partir de la razón, donde se ubicaba lo que se debía hacer a partir del razonamiento, ¿no? Sí, Andrea. No sé si levantaste la mano o fue un accidente, pero... Bien. Cualquier duda que tengan, chicos, recuerden, siéntanse con toda la libertad. Pero antes de entrar en esto, hay que hacer un elogio a Kant, recuperando algo del aporte que él trajo, ¿sí? Más allá de las consecuencias que después se llegaron a partir de pensar así al racionalismo, ¿sí? De configurar el Estado moderno de esta manera, de las consecuencias que se lograron entender mucho tiempo después, ya para principios del siglo XX, mediados del siglo XX, con respecto a lo que es la normalidad, ¿sí? Que esto trajo también consecuencias atroces, porque a partir de esa noción que se creía indiscutible, se maltrataban a un montón de personas, ni hablar de los hospitales, ni hablar de cómo es los manicomios, ¿sí? Donde ni siquiera tenían la categoría sencilla de humanidad, ¿sí? Las personas, digo. Pero en este elogio acá lo que quiero
traer un poco esta consigna de por qué nuestro horizonte es inevitablemente kantiano, ¿sí? Esto lo señaló Lacan de alguna manera. En esta época, con Kant, que estaba dominada por la física newtoniana, con las leyes de la física, básicamente la ciencia había configurado un modo de pensamiento el cual Kant intenta suscribir, ¿sí? Ojo, Kant intentó suscribir ese pensamiento, a ese paradigma newtoniano, y donde la naturaleza era abordada desde el determinismo. Había un determinismo que daba una respuesta a todos los hechos, había una causa y una consecuencia para todo, ¿sí? La defensa de Kant de un hecho de la razón en el cual se nos muestra que somos capaces de decidir por nosotros mismos, ¿sí? Y que esto no es incompatible con la ciencia. Esta noción fue brillante, ¿no? Porque él decía que el hecho de ser autónomos, de poder pensar por nosotros mismos, no era incompatible con el ideal científico que se erigía como único y universal. Dice, esto se puede aplicar en la humanidad, ¿no? No era incompatible con la ciencia. Reintroducir el reino de la libertad en la subjetividad. Traer esta consigna de que el sujeto pueda pensar por sí mismo, el sapere aude, ¿sí? Mostrar que somos capaces de decidir, de construir nuestra propia subjetividad, ¿sí? Que tiene también otra perspectiva que la de las leyes naturales, que esto fue algo también que afortunadamente se siguió y empieza a evolucionar con el paso del tiempo, ¿no? Me parece que sigue siendo de alguna manera un punto de partida y un horizonte que tenemos que seguir invitando a las futuras generaciones, a nosotros mismos también, ¿no? De poder decir, bueno, tenemos que ser más autónomos del famoso sapere aude, que sea una consigna a habitar, que salgamos de la pereza, ¿no? Del agotamiento que puede generar pensar un poco y atrevernos a hacerlo por nosotros mismos, ¿sí? Esta operación en la cual el decidir por nosotros mismos, el factum de la libertad, el postulado de la libertad, que esa es la que trae Kant como primera instancia, el hecho de la libertad en sí mismo, la construcción de una autonomía en el sentido moderno sigue siendo nuestro horizonte, ¿sí? El poder ser libres a partir de esto, de poder pensar por nosotros mismos. Este sapere aude fue una consigna que Freud siguió muy de cerca, acompañando también de alguna forma el espíritu de la Ilustración, porque hay un texto de Freud que es bellísimo y lo recomiendo mucho, mucho también, que es El porvenir de una ilusión. Ese texto es todo un desarrollo que hace Freud con un interlocutor imaginario en esta discusión que se va armando con respecto a qué lugar ocupa la religión en la humanidad. ¿Qué pasaría si la religión desapareciese? ¿Qué pasaría si un día toda la religión se borra? ¿No? Que es una de las propuestas marxistas también, que decía Marx, decía, bueno, la religión es el opio del pueblo. Hoy entendemos que, bueno, sí, que la religión configura un lugar muy íntimo de cada subjetividad, que es para respetar. Nadie puede decirle al otro qué pensar y qué no, podemos acompañar ese proceso, ¿sí? Hay personas que, bueno, se van como desembarazando, desligando paulatinamente de esta heteronomía de la que señalaba Kant, a la que después, ¿cómo es? Nietzsche, que bueno, acompañaba algunas cosas de Kant, pero no lo llegó a celebrar del todo, le pegó en algunos momentos. Hay varios pasajes de Nietzsche donde se refiere a Kant. En la Gaia Ciencia, por ejemplo, aparecen varias formas donde él piensa los imperativos categóricos, ¿no? Porque Nietzsche también criticó mucho la filosofía de la época. Pero que en este punto Freud, con el porvenir de la ilusión, trae esta discusión de decir, bueno, ¿qué pasa si la religión desaparece? ¿Sí? Él propone, por ejemplo, que bueno, sí, la religión es la que, si vamos a dejar que la religión dirima qué tipos de normas y pactos deben regular a la sociedad y la cultura humana, considera que esto sería el equivalente básicamente a permanecer en la minoría de edad, ¿no? Entonces, él va a optar por una posición kantiana en ese punto. Prefiere asumir las consecuencias que tendría retirar la religión de la comunidad humana y dejar que fuesen las personas las que supiesen darse a sí mismas las leyes y la manera de regular la vida social, ¿no? Una consigna muy kantiana de parte de Freud. Freud, de hecho, sí fue lector de Kant, lo nombran un par de veces, no lo dice. Lo mismo hace con Nietzsche, que
No sé si notaste esto, Beto, que con Freud ocurre mucho, que hay filósofos que son mencionados, pero nunca dice, che, yo leí esta obra de este autor, ¿no? Con Nietzsche, por ejemplo, es como que de manera suspicaz lo va nombrando así por arriba, pero no dice, me detuve a leer tal obra de Nietzsche o tal obra de Kant, como, bueno, ustedes conjeturanlo si quieren, pero yo no lo voy a confirmar, ¿no? Bien. Hay que reconocer de alguna otra manera también que esta arquitectura de los imperativos categóricos es prodigiosa, perdón, es hermosa, ¿no? Son diferentes de los imperativos hipotéticos, donde te dice que, bueno, para conseguir H tenés que hacer B. Es absolutamente incondicionado, porque proviene solamente de la buena voluntad y brilla como una joya. Así como las estrellas brillan arriba de la cabeza de Kant, que él lo llenaba de orgullo y de placer, bueno, el imperativo categórico también brillaban. Eran joyas que estaban ahí lustrosas, estaban brillantes, ¿no? Y brillaban básicamente como la buena voluntad, ¿no? Los imperativos categóricos son joyas que brillan aunque nadie las use, tal como brilla la buena voluntad. Que en este punto, si los imperativos categóricos son perfectos en sí mismos, consiguen, siguiendo la letra de Kant, configurar de alguna manera estas acciones, ¿no? La acción humana como una máxima, a partir de una máxima, perdón, son inaplicables. Y esto es lo que viene a traer Freud después. Y lo que trae Kant, me salió, es un libro precisamente de Miller, un seminario que está Jorge Aleman, de Miller, donde trabaja el texto Kant con Sade, lo abordan a Kant, y se llama así Lacan. Pero Freud va a traer esta cuestión, digamos, que no es el bien en sí mismo lo que guía como una brújula el actor del sujeto, ¿no? Con la introducción del inconsciente, lo que Freud va a traer es un determinismo, que este determinismo no pudo haber sido pensado sin lo que Kant aporta. O sea, el psicoanálisis no hubiese existido sin esta manera de pensar la humanidad que había pensado Kant previamente, ¿sí? Porque hay un determinismo en ese punto, pero no es a partir de la buena voluntad como creía Kant. Porque de alguna forma, este imperativo moral, el imperativo categórico, esto Freud lo dice, después le puedo buscar la cita si quieren, no la tengo acá, que el imperativo kantiano es el heredero del complejo de Edipo. O sea, básicamente el imperativo kantiano aparece como super yo. El super yo se erige como un imperativo kantiano, ¿sí? Pero no es la única instancia psíquica, porque sabemos que el yo, que para los modernos, los ilustrados, era el amo y señor de toda la razón, de toda la lógica, de la racionalidad, no es más que un vasallo de todo lo inconsciente reprimido, de el ello y el super yo, ¿no? El principio de placer y el principio de realidad, donde el sujeto en el medio se dirime de alguna forma para ver cómo hace para contentar a ambos. Ahí aparecen lo que fue llamado por Freud en un momento las formaciones de compromiso, donde aparecen los síntomas también. Que los síntomas aparecen como algo extranjero al mismo sujeto, no sabe qué hace ahí, ¿sí? Esta es la idea de la interpretación psicoanalítica, poder encontrarle el quehacer del síntoma en la vida psíquica del sujeto, que se impone, que parasita, que lo determina de alguna forma, sin que el sujeto tenga noticias de por qué lo hace. Como dice en El nombre de las ratas, el neurótico tiene noticias y no tiene noticias del contenido de sus síntomas. Porque uno sabe, porque es inconsciente del conocimiento, pero no es accesible. Porque si fuese accesible generaría angustia, básicamente. Entonces vemos que el actuar del sujeto, de las personas, no es racional. No es la buena razón lo que va a guiar y va a configurar como una brújula las decisiones que vayamos tomando, ¿no? Estas tres normas kantianas, en los imperativos categóricos, están más allá del principio de placer. No atienden a consideraciones propias del bienestar o intereses personales. Están más allá del principio de placer. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Si, por ejemplo, mi hijo roba, supongamos que tengo un hijo, ¿no? Que esté paternando en este momento, tengo un hijo, bueno, mi hijo viene un día a la escuela y me entero que robó, ¿sí? Yo no puedo considerar a partir del imperativo categórico que mi hijo lo hizo una sola vez, ¿no? O que me está indicando algo que yo podría interpretar de otra manera, que dice, bueno, seguramente robó porque está pasando algo en casa, tuvimos una discusión, me escuchó decir que estoy
con poco efectivo, no sé, y que él robó. Para Kant esto no es una posibilidad. Eso sería un juicio hipotético. ¿Mm? A esto, si lo traduzco de los imperativos, no valdría como una acción que mereciera entrar en la equivalencia universal, porque yo no quiero que otros roben. Esto no entra en la equivalencia de los universales. Por lo tanto, tengo que denunciarlo. Para Kant esto es así, tengo que denunciarlo. El deber me dice que mi voluntad tiene que ir por el lugar de denunciarlo. No hay negociación posible. Este rigorismo kantiano, porque es un rigorismo, ¿sí? Se inspira en esta idea precisamente. No se reconoce jamás ninguna excepción. No hay excepciones posibles en esto. Hay un para todos que separa tajantemente los intereses patológicos o las inclinaciones del placer, de la exigencia formal del imperativo. Esto está separado de manera tajante, no hay posibilidad de negociarlo, ¿no? Tampoco podría formular que denuncié a mi hijo porque pienso que eso le va a hacer un bien. No. Para Kant eso tampoco es una posibilidad. Porque si yo lo hago, si yo lo denuncio diciendo, bueno, va a aprender con la reprimenda que le van a dar, con el castigo, ¿no? Yo no estoy obrando por deber. ¿Mm? Esto sería para Kant, como habíamos hablado hoy al principio, con los PowerPoint bastante rudimentarios que hice, por deber, ¿no? Y no conforme al deber. ¿Sí? Y esto es importante porque en la moral kantiana, y acá hay una distinción que me parece interesante traerla también, que la saqué de este libro de Lacan, bueno, del seminario, digamos, que dice, no se trata de ser felices para Kant, se trata de ser dignos. Son dos cosas distintas. No se trata de ser razonables, sino de ser racionales. Para Kant son dos cosas distintas. Ser razonable que ser racional. Acá no hay excepciones, ¿no? No se trata de ser legales. Se trata de hacer conforme a la ley. La ley se tiene que imponer, no tengo que imprimir esa legalidad para él. Acá la ley, tac, cae con un peso aplastante. Si hay algo desmesurado en estos tres imperativos, en la exigencia que propone, son estas cuestiones que les mencionaba. No se trata de acceder a la felicidad, sino de ser dignos de ella. No se trata de ser razonables, por ejemplo, esto que decía, ¿no? Creer que mi hijo robó en una coyuntura determinada, que hizo esto por H o por B, etcétera, etcétera, sino de ser racional. Bueno, a mí la razón me dice que esto es así y punto, no hay posibilidad, ¿no? Y la legalidad se va a separar de lo que es conforme a la ley. Son distinciones tajantes que hace acá. La forma que tiene el imperativo de poner a prueba la máxima siempre establece, que esta es la lectura psicoanalítica, una fractura en el sujeto. Y acá empieza esta lectura donde precisamente se tiene que estar mal en el bien. Y esta es la lectura que se hace a partir del imperativo categórico. Uno está mal en el bien, porque al no haber posibilidad de negociar o razonar alguna de las cuestiones, yo voy a estar mal, pero haciendo el bien. Porque Kant separa en alemán dos términos, que es das Gut, que vendría a ser el bien, y Wohl, que es bienestar. Él siempre va a apuntar al das Gut, ¿sí? Das Gut, así como suena. Al bien en sí mismo, y no al bienestar, que vendría a ser Wohl. El Wohl es algo, inclinación personal. Bueno, no, hay que apuntar al das Gut, al Gut, ¿sí? Entonces, acá aparece la cuestión de la infelicidad en el bien. El bien te hace mal en este imperativo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la cuestión del superyo también? Los imperativos superyoicos que caen al sujeto moral, ¿no? Por algo, por ejemplo, ¿cómo es? El masoquismo moral para Freud no tiene zona erógena, porque precisamente es en ese malestar que se hacen hacer bien las cosas donde el sujeto se satisface, ¿no? No hay una sola erógena en el cuerpo que configure el masoquismo moral. El sujeto tiene que hacer las cosas así y punto. Y eso le genera malestar en sí mismo. Es estar mal en el bien para Kant, ¿no? Este es el principio de la moralidad matemática que tiene como criterio sentimental obligatorio el dolor y el malestar. Pues yo no puedo negociar en ese punto. Por ejemplo,
En el 2005, en Rusia, no me acuerdo la ciudad ahora, había habido, este fue un hecho también que generó mucha conmoción en el mundo, una toma de rehenes en un jardín de infantes. Creo que había como 1.200 pibes que habían sido tomados de rehenes y pibas en este jardín. Chabones que entraron con pasamontaña y bueno, tomaron el lugar por varios días. Cuando la policía logra perimetrar el lugar y empezar a establecer contacto con quienes habían hecho la toma de rehenes, los rehenes, los que perpetraron el atentado, impusieron condiciones, ¿no? Dijeron, bueno, para que lo soltemos necesitamos esto, esto y esto. ¿Qué dijo la policía? No negociamos con terroristas. Uno ahí podría decir, che, bueno, hay está en juego la vida de un montón de niños y niñas ahí. ¿Por qué no negociar con terroristas? No, acá no se negocia con terroristas. Y ahí entra también esta cuestión peligrosa de este imperativo moral, ¿no? Pensemos que todas las instituciones totales, en lo que fue durante todo el siglo XX, ya con un poco de menos rigor a finales del siglo XX, se eligieron a partir de estas configuraciones de pensar la moral. La policía, por ejemplo, como una fuerza, se entiende que no dan excepciones. Vieron que cuando uno, por ejemplo, no sé si han tenido altercados con la policía, yo no, y no es que esté queriendo dar un ejemplo con esto, pero digo, cuando uno intenta explicarle algo al policía de por qué está pasando tal cosa, los policías no tienen permitido negociar. Es como que te dicen, bueno, no, esto es así, ¿no? Que supongamos que haya un oficial de tránsito o organizando el tránsito en la puerta de la salida de emergencia de ambulancia de un hospital y llegue una mujer que está a punto de parir y tiene que dejar el auto ahí un ratito para poder bajarle y demás, el policía le dice, no puede estacionar acá. Dice, bueno, pero mi mujer está a punto de parir. No puedes dejar el auto acá. No hay forma de negociar con eso. No hay nada que interpele esa voluntad, porque es caída básicamente con esto, porque es su deber. Fue lo que pasó también con los juicios de obediencia debida, acá con la primera junta. En la obediencia debida se dijo, bueno, los oficiales de la Fuerza Armada de alto rango son quienes tomaron las decisiones, los demás estaban cumpliendo su deber, cosa que después afortunadamente se comprobó que no fue así y se logró enjuiciar a todos los demás. ¿Sí? Pero en ese punto se toma que las fuerzas oficiales, militares, etcétera, se rigen a partir de este imperativo. Y ahí es donde precisamente que la excepción no entra para poder negociar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Viene bien? Porque estoy viendo camaritas de algunos nomás y bueno, gracias Aldo, gracias Brian. Si pueden escribir en el chat también lo que quieran, comentarios, etcétera, no hay inconveniente con eso. Voy a tratar de apurar porque veo que estamos ahí con la hora. Bien, la ética kantiana entonces se muda desde un modo explícito, ¿sí? En un uno unificante universal. Esto es para todos y para todas. Acá no hay excepciones, ¿sí? Toma la voluntad como un elemento determinante del accionar humano, ¿sí? Esto implica que el sujeto es libre y decide, según su voluntad, la conducta que va a regir sus actos. Pero esta voluntad está proternada ante el deber. No es una voluntad de mi voluntad, no es así. Bien. Si el bien y el mal existen para Kant, y son datos de la realidad, que esto para él era así, el bien y el mal eran datos que eran asequibles por la realidad, estaban ahí. Entonces es posible para el sujeto elegir según su voluntad entre uno y otro. No hay chance de que pase lo contrario, ¿no? Y el psicoanálisis lo que viene a criticar es precisamente esta razón kantiana, en lo que respecta a la ética, al menos, ¿no? Porque el psicoanálisis configura la ética a partir de otro lugar, que no es menor y es fundamental a partir de pensar la singularidad, ¿sí? La ética del psicoanálisis se erige a partir del deseo del inconsciente. La ética del psicoanálisis es la ética del deseo. Un deseo que habita el sujeto, que es una pregunta básicamente, que está despojada, obviamente esto, la pregunta por el deseo es todo un trabajo que se tiene que hacer en la configuración de pensar el dispositivo del consultorio, ¿no? Que tiene que ver, sí, con todo el abordaje ético que hay al respecto de esta cuestión,
donde paulatinamente se acompaña al sujeto, entre comillas enormes esto de acompañar también, ¿no? Porque tiene que ver con alojar primero, entender devolviendo algo de humanidad con las interpretaciones, y después empezar, no sin un costo que tiene que ver con un pago de angustia, más allá de poner el cuerpo y dinero, ¿no? Que el sujeto empiece a desembarazarse de toda esta heteronomía, porque, como decía Freud, y después lo interpreta Lacan, somos hablados por otros, ¿sí? Hay discursos que nos atraviesan desde el momento en que venimos al mundo. Y estos discursos nos estructuran, configuran nuestra subjetividad. Y sin saberlo, empezamos a repetir algo de eso, ¿no? Que esto es algo que Freud trabaja con el concepto de la repetición también, de la determinación inconsciente. Hay muchos factores que hacen que algo se repita ahí. Lo mismo con la cuestión sintomática. ¿Mm? El síntoma trae a recuperar algo de satisfacción, por ejemplo, que en un momento, durante el desarrollo de la estructuración subjetiva en la sexualidad infantil, era permitido, y después del complejo de Edipo, donde se sanciona una ley, donde hay que ingresar a la cultura, que esto Freud también lo desliza de una forma preciosa en El malestar de la cultura, donde va a decir, bueno, el sujeto entra a la cultura y no tiene la posibilidad de satisfacer todas sus pulsiones, hay que hacer una renuncia, dice él. Y esto es también la otra consigna hermosa del psicoanálisis, porque si bien apunta a ir al deseo del inconsciente de cada sujeto para que este sujeto pueda de alguna forma recuperar la capacidad de decidir, que esto es lo fundamental, el análisis lo que hace es devolverle al sujeto la capacidad de decidir, que pueda él decidir sin estas determinaciones inconscientes, ¿no? Pero Freud va a decir, no sin nosotros. No es una decisión egoísta, que apunte solamente al narcisismo. Es una autonomía que siempre configura al otro también ahí del otro lado. No es una autonomía individual, siempre es con un otro, entendiendo al otro desde la cuestión humana. Que sí, puedo lastimar a partir de una decisión que tome, que pueda animarme a pagar ese costo, si va a costar, pero no sin comprender que del otro lado hay una persona que también puede ser susceptible o estar herida a partir de lo que yo haga, ¿no? Y bueno, se va viendo esta manera, que siempre es en el caso a caso, ¿sí? Que esto es la manera que va a configurar el psicoanálisis, la ética, en contraste con la ética kantiana, ¿sí? Freud nos presenta un sujeto que, lejos de guiarse por la voluntad y la búsqueda del bien, es sujeto de deseo. Lo que guía sus actos, de alguna forma, es este deseo, o podría llegar a serlo después de un trabajo, ¿no? Y que no siempre quiere el bien. No es la búsqueda del bien la brújula que guía sus actos. Porque una de las tesis fundamentales que trae Freud, por ejemplo, en Psicopatología de la vida cotidiana y con la interpretación de los sueños, es que si en ese momento se pensaba al sujeto racional como desprovisto de todo conflicto, Freud demostrando que cuando analiza, por ejemplo, los actos fallidos, los lapsus, los olvidos de los nombres propios, los sueños y algunos etcétera más, va a decir que, a ver, primero uno puede decir, levante la mano que uno tuvo un acto fallido en algún momento, y todos van a levantar la mano. Entonces dice, bueno, el conflicto es inherente al sujeto. El conflicto es inherente al ser humano, ¿sí? Y esto es inevitable. ¿Mm? Entonces, en ese punto, rompe también esta configuración de pensar la racionalidad como lo único que habita al sujeto. ¿Sí? Bien. Quiero repasar algunas cuestiones que me parecen importantes también. Otra cuestión acá es que en esta manera de pensar el imperativo categórico, de que no esté regido por intereses personales, pulsionales, él de hecho en alemán usa el término Trieb, que es el que después traducen como pulsión en Freud, tiene que estar sustraído de esto, ¿no? Dice, bueno, en el momento en el que logra darle lugar a esta extracción de todo lo patológico, de todos los intereses, ¿no? Que el imperativo deviene categórico e incondicional, el sujeto ahí recién va a encontrar la ley moral, va a decir Kant, ¿sí? Pero para Lacan esto tiene también una operación que deja un resto que es enorme, tiene que ver con el sujeto muerto, un sujeto que no desea, un sujeto que no es habitado por ese deseo, básicamente, ¿sí? Es un sujeto que no puede darle siquiera un espacio
a poder pensar en su propio deseo. ¿Mm? Por eso el psicoanálisis viene a subvertir esta lógica racionalista, donde va a ubicar primero el sujeto del inconsciente, que es a donde se apunta en el dispositivo de trabajo analítico, al cual se intenta, con mucho viento a favor y con suerte, que hable, que diga algo, porque tiene sus efectos. Bien, señalando una cuestión más, y ya con esto voy cerrando, tiene que ver con el texto de Kant con Sade. Esta lectura hermosa de Lacan tiene su complejidad, debo advertir esto también, no es un texto sencillo, los escritos técnicos de Lacan son sumamente complejos, hay que leerlos con paciencia, no es una lectura amena. Lacan no era un tipo de escribir mucho, los seminarios que conocemos de él son todos siempre traducciones de las grabaciones que se hacían de sus seminarios. Él cuando se sentó a escribir lo hizo de la manera más encriptada y compleja posible. Luego dijo, bueno, si yo voy a escribir, que se jodan los que me quieren entender, ¿no? Entonces, con los escritos técnicos se encargó precisamente de complicarla el triple. Entonces, le digo esto acá como una advertencia, por si quieren introducirse esto acá, no son textos fáciles, y no está mal si quieren acudir a otras interpretaciones, como por ejemplo, el seminario este que les mencioné de Lacan, que lo hace Miller, hay un comentario de Kant con Sade que hace Eric Laurent, ¿no? Y bueno, hay un montón también de investigaciones preciosas sobre esta misma cuestión, que me parece fundamental, ¿no? Lacan lo que va a decir es que con Sade, porque en este punto toma Filosofía del Tocador, que es un escrito de Sade que escribe 7 años después de Crítica de la Razón Práctica. ¿Mm? Crítica de la Razón Práctica, acá tengo el dato, se escribe, bueno, como le puse hoy, en 1788, y Filosofía del Tocador en 1795. Ese libro sí es hermoso. Lacan decía que era como tener una revista de pornográfica y un tratado de filosofía en el mismo lugar y barato en ese entonces, ¿no? Sabemos que el Marqués de Sade pasó casi toda su vida encerrado en la Bastilla, no, se conoce muy poco de su vida, porque hubo muy poca, bueno, él básicamente pidió después de morir que se borre todo rastro que había de él en el mundo, ¿no? Y se encargó de eso. Y después, bueno, se publicaron posteriormente algunas de las obras que se fueron encontrando, no sin resistencia, porque pertenecía también a toda la bibliografía que fue prohibida por la Iglesia, ¿no? Más en ese entonces, ni hablar. Bien, en Filosofía del Tocador hay un capítulo que toma Kant que es franceses, un esfuerzo más si quieren si quieren ser republicanos, dice, ¿no? Está contextualizado bien en la época de la Revolución Francesa, donde Lacan, perdón, va a tomar todo ese capítulo y va a armar o configurar un imperativo sádico, o sadiano, si se quiere, ¿no? Como el imperativo categórico de Kant, acaba de tomar un imperativo sádico, ¿no? Y va a decir que, bueno, Lacan hace corresponder el imperativo categórico de Kant con el de Sade, los hace como complementarse de alguna forma, ¿sí? Como ya habíamos dicho, la ética kantiana se funda de ese modo explícito en este uno unificante, donde todos tenían que hacer lo mismo, ¿no? El psicoanálisis va a criticar esta cuestión de dejar al deseo por fuera. ¿Mm? Entonces, en este texto Lacan va a separar dos conceptos, como le decía, el bien, que era el das Gut, y el bienestar, que era el Wohl. En esta configuración que hace Kant de este imperativo sadiano, va a decir que Sade trae la verdad sobre Kant, que Kant nos animó a decir. Sade va a reunir la problemática kantiana dando una regla sobre el goce y puede tomar la forma de una máxima universal que Lacan lo pone de esta manera. Presten atención en cómo Lacan lo configura a esta máxima, ¿sí? Tengo el derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quien quiera. Y ese derecho lo ejerceré
sin que ningún límite me detenga en el capricho de las exacciones. Las exacciones son la exigencia de un pago, de un castigo, que me venga en ganas saciar en él. Esta máxima reúne las categorías kantianas. Es incondicionada, ¿sí? Va a rechazar el patos, más allá que hay otras lecturas que ubican al cuerpo del otro como una fuente de placer, pero lo problematiza de este lugar donde no hay algo patológico ahí ubicado, porque básicamente está incondicionado. Es yo puedo hacer y utilizar el cuerpo tuyo como se me cante, ¿no? No hay que decir, lo hago por bienestar, ¿no? Va ahí. Y es categórico, porque no hay ninguna justificación tampoco en eso, dice Lacan. En la filosofía de Tocador trata de mostrar cómo estos ideales revolucionarios, que esta es la consigna de Sade, y democráticos pueden llevarse al extremo, proclamando la igualdad en el derecho al goce, en poder utilizar al otro como se me plazca, ¿no? Entonces, esta máxima sadiana es igual al imperativo kantiano, pero con un signo negativo, va a decir Lacan, ¿sí? Podemos apreciar en qué medida la ilusión de renunciar a todo patos, a esta cuestión del deseo, de la pulsión, en el establecimiento de la lógica que debe regir la acción a partir de las configuraciones que Kant había planteado con el imperativo categórico, puede llevar a las conductas más patológicas también. Y ahí está lo complementario que trae Lacan en esta lectura. Que si yo me guío, sí, supongamos que Kant se sentó a configurar el imperativo categórico de una forma donde no hay un bienestar apuntado, donde se sustrae el objeto patológico, y el sujeto se va a regir solamente por la voluntad al deber, ¿sí? También se puede pensar de otras maneras, donde se ubica al otro, básicamente, como alguien que yo puedo poseer sin necesidad de pensar en un bienestar, ¿no? Entonces, esta es para Lacan la ética del amo, porque de alguna forma, tanto con Kant, donde voy a ubicar a la moral, al deber, como quien guíe mis actos, acá también va a ser otro que me va a decir, bueno, vos podés hacer el cuerpo de esa persona como quieras, básicamente. Es la ética que va a regir en toda la modernidad. Es una ética que también sigue siendo de alguna manera indirecta heterónoma, ¿no? Esta ley también prescribe un deber categórico y universal. Es la ley de hacer de sí mismo el objeto e instrumento de goce del otro. Y cualquier otro, de cualquier persona básicamente, donde yo puedo ser objeto de goce del otro o de la otra persona hacerlo de mí. Así Kant coincidirá con Sade, perdón, en la relevancia del dolor. Esto de la relevancia del dolor, ¿por qué? Esto que habíamos dicho antes, estar mal en el bien para Kant y estar bien en el mal para Sade. ¿Sí? Como una vía de acceso hacia la forma superior de deseo o del deseo puro. Si yo quiero apuntar a ese deseo puro, si queremos ubicarlo como esto que está en el imperativo categórico, que está más allá del principio de placer, también lo puedo hacer con Sade, pero en una fórmula negativa. Y ahí está donde estas decisiones que hablaba hoy, por ejemplo, del gobierno diciendo, no negociamos con terroristas sabiendo que hay la vida de un montón de niños y niñas en juego, tiene su costado sádico también en ese deber, ¿no? En esta rigurosidad que se establece la cuestión del acto moral, tiene de alguna forma una configuración que se puede tomar sádica. Y esa también es la apuesta. En este punto, la subversión ética que va a traer el psicoanálisis es precisamente que, bueno, hay que entender que las excepciones tienen que tomarse y siempre lo va a apuntar en la configuración donde el sujeto pueda hacer actos que hablen más de sí mismo que de los otros, que hablen más de sí mismo de lo que le dijeron que haga, que tenga que ver con abandonar esta heteronomía, pero siempre en la responsabilidad que configura el entendernos como humanidad, con el otro ahí, ¿sí? No decir esta cuestión como este ideal moderno de la razón va a ser lo que rija absolutamente todo. Bien, y dejo por acá porque ya estamos en hora. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Espero haber sido claro también con todo esto. Traté de no complicar tanto las cosas, no sé. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me dieron ganas de leer a Kant. La verdad que, bueno, nada, muy bueno, Franco. La verdad que, bueno, eso demuestra que
hay que leer un montón, ¿no? Tendríamos que salir de la minoría de edad empezando leyendo Kant, ¿no? Incluso podríamos empezar por ahí. Bueno, la idea es si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna devolución bueno, que podamos charlar un ratito. La verdad, muy bueno. Yo no había tenido en cuenta a Kant para pensar la moral, igual que este término del deber. Es algo nuevo y también me interesa conocer un poco más. Y me quedo sobre Lacan y Sade ahí, ¿cómo hace esa analogía o esa similitud con las categorías de Kant? No terminé de entender, porque dijiste algo sobre pasar de hacer el mal, hacerte mal a vos mismo para que sea el bien por el deber, y hablaste después de hacer lo que es malo, y ahí salta también lo que es el sadismo. Sí, gracias por el comentario también y excelente pregunta. Es un tema mucho más complejo a desarrollar, requeriría también poder abordar otras categorías que va trayendo Kant en esta problemática. Lo que me interesaba más que nada destacar era cómo Kant termina de alguna forma completando esta lectura del imperativo categórico, que fue la consigna que va a traer Kant para pensar el compromiso moral que tiene el sujeto en un contrato social, etcétera, y cómo deben estar regidas sus acciones, que dejando de lado el objeto patológico, que el Kant mismo lo ubica así, este objeto que está guiado por mis intenciones o mi bienestar, ¿no? Desproveyéndolo, también puedo armar otra consigna a partir de, por ejemplo, de esta obra de Sade que él toma, donde él, Lacan, arma a partir de la lectura de este texto. El texto es brillante, o sea, posta que se los recomiendo leerlo si quieren, porque hay una instrucción moral en ese punto, pero Sade convocaba a otra cosa que totalmente distinta, que tiene que ver con estar bien en el mal, y sin embargo reunía las mismas condiciones con las que Kant había pensado el imperativo categórico. ¿Se entiende? La propuesta sadiana, de alguna forma, tenía la misma estructura que la que Kant había pensado el imperativo categórico, haciendo todo lo contrario. Así como se estaba bien, así como se estaba mal en el bien, porque obviamente que tomar una decisión por deber, desentendiéndome del razonamiento, sino apuntando a la racionalidad, puede configurar un malestar en mí. Como le decía recién esto, ¿no? De la mujer, por ejemplo, que va a parir al hospital. Si yo tengo que regirme por el deber, obviamente que me va a generar malestar subjetivamente a mí. Va a quedar un resto de malestar que tiene que ver con que dice, bueno, hice las cosas por deber, pero no me resultó conveniente, ¿no? Y que en este punto Lacan lo que señala, toma un pasaje que hace Kant de el hombre, dice, si a un hombre, dice Kant, se le ofrece la posibilidad de estar, por ejemplo, con la mujer que más ama, que es más codiciada por su deseo, y se le erige un patíbulo, una horca adelante, el sujeto siempre va a elegir la vida y no satisfacer esa pulsión. Dice, el deber tiene que apuntar a eso. Y Lacan va a decir, no, hay alguien que puede decir, yo prefiero estar con la mujer que amo hoy y morirme mañana, y no tiene por qué ser eso racional, que es la problemática que va a introducir o deslizar el psicoanálisis de alguna forma, ¿sí? Que no es el bienestar a lo que apunta o guía nuestras intenciones. Y en esta complementariedad que trae con Sade, trata de demostrar eso también. Cómo esta configuración categórica que pensó Kant se puede pensar con Sade, pero en negativo, a la inversa, ¿sí? No sé si respondí algo de tu pregunta ahí. Sí, ahora es más claro, porque también he leído algo de Lacan y habla del resto, del deseo. Entonces también hice como esa relación ahí, y claro, en el inconsciente no hay temporalidad, no hay continuidad. Entonces decir que existe una racionalidad ahí no es exacto, no va para nada con lo que es el ser humano. Exactamente, no es todo lo que nos habita. Por eso también Lacan toma la figura de la banda de Moebius, un adentro y un afuera que es continuo, donde el inconsciente insiste constantemente en la vida del sujeto y no hay pasado porque tiene efectos en la actualidad, tiene efectos en el sujeto mismo, ¿no? Que esto no fue hasta Freud, digamos, que se empezó a problematizar de alguna manera, o de manera formal, si se quiere, ¿sí? Bien, no sé si hay algún otro comentario.
Yo quiero agregar esto de la deontología también, que no lo conocía tampoco, que no está mal igual lo que propone Kant, porque uno tiene que buscar hacer las cosas lo mejor posible. Eso también, a veces si te afecta a tu persona, ya ahí tenés que hacer una reflexión de vos cómo estás. Hay que buscar como un equilibrio. Sí, Kant fue un personaje absolutamente necesario para pensar en lo que fue la configuración del Estado moderno, ¿no? Pero bueno, después empezamos a entender otras consecuencias que eso también trajo, donde si su consigna al principio fue que íbamos a llegar a la paz perpetua, claramente no pasó, y ahí es donde se empieza también a reconfigurar la manera en que habitamos la cultura, y por eso pasamos a la posmodernidad después, ¿no? Donde, bueno, hoy hay rige un individualismo salvaje, que estamos intentando volver a algo, al sostener el contrato social, la condición de alteridad del otro, de entendernos con diferencias, siendo distintas, siendo personas que, bueno, podemos pensar distinto, pero convivir. ¿Cómo es? Vivir juntos, pero distintos, básicamente la frase, ¿no? Sí, Aldo, ibas a decir algo. Anda, bueno, gracias por siempre claro y muy, muy lindo. Me hiciste pensar un montón de cosas, iba anotando un montón de cosas y después, bueno, no le voy a decir a todo. Pero pensaba en este de malestar en la cultura mientras te escuchaba hablar hoy, que siento que es un texto que pareciera que está todos los años, por ejemplo, actualizándose de los malestares en cultura que vivimos nosotros hoy, más refiriéndome a nuestro país. Y pensaba en este objeto patológico kantiano que vos hablabas, y en la racionalidad de los tiempos de hoy, y pensaba, o ayudaba a pensar en esto, si hoy la sociedad mala nuestra no pasa a ser un objeto patológico por esto de no razonar, y meto en esto en medios de comunicación de cómo nos bombardean o nos manipulan, en esto de razonar. Sería muy interesante la lectura, como el objeto patológico del algoritmo, de los medios, de las campañas de marketing. Sí, totalmente. Está todo configurado para que nosotros seamos también objetos a percibir todo esto que se piensa por nosotros, ¿no? Que sí, es lo que pasa con el consumismo, básicamente. Somos mercancías y también objetos para configurar subjetivamente, ¿no? Pero eso sería también otro tema para desarrollar en otra exponencia con respecto a la posmodernidad y las configuraciones subjetivas actuales, que es súper interesante y complejo también. Claro, pues también pensaba que el otro día, no recuerdo en qué charla, se hablaba de esto de que lleva, el analizante lleva a la clínica que es un malestar, ¿no? Que por ahí se puede hacer común en muchos puntos, y que cómo había que estar atento en eso, o a todo aquello que están haciendo en la clínica o no, porque pensaba todos estos temas en ese punto. Gracias. No, gracias a vos, Aldo. Vos pensás que cuando Freud describe malestar en la cultura, un título muy ocurrente también, él dice esta consigna de que sí, se vive con malestar en la cultura. Es necesario hacer esta renuncia, porque no podemos estar satisfaciéndonos constantemente, como si fuésemos criaturas, básicamente, que en nuestras infancias sí vivimos en un estado de satisfacción constante, que no tiene dilación, que es inmediato, y que una vez que ingresamos en la cultura, donde estamos con otras personas, donde las otras personas son distintas, piensan distinto a mí, son diferentes a mí, pueda reconocer la condición de humanidad ahí del otro lado, y en esta renuncia es la que hace posible la convivencia, ¿no? Que hoy está cada vez como más abandonada, si se quiere, como dejada de lado. Hoy ya nadie está dispuesto a renunciar a algo por el otro, básicamente. Que si tomamos un texto de Silvia Bleichmar, ella dice que la concepción del sujeto ético, esto es algo que lo vamos también en ética, dice que la concepción o el primer acto ético que hace el sujeto en su desarrollo subjetivo infantil es renunciar a buscar satisfacerse en la madre, por ejemplo, en el chupeteo de la teta constante, donde entiende que la está lastimando, para dejar de dañarla a partir de una renuncia pulsional. De decir, bueno, yo no quiero, puedo renunciar a esta satisfacción de la pulsión con tal de cuidarla a ella. Y este es un primer acto ético, porque es donde configura la alteridad ahí como necesaria. No venimos al mundo con la posibilidad de ser sin que otro nos cuide. Y en ese cuidado es que yo me puedo configurar y empezar a armar mi porvenir. Y eso es algo que no hay que olvidarse. Entonces hoy en este individualismo salvaje que se plantea como una consigna de mercado,
básicamente parece más difícil esto de la renuncia por el otro, renunciar por otra persona, básicamente decir, che, bueno, yo voy a renunciar a esta pulsión para ayudar a otra persona más, ¿no? Que hoy es, bueno, difícil. Pero por eso Freud decía, el ser humano no nació para ser feliz, pero no por esto tiene que renunciar a buscar la felicidad, ¿no? Así como está la consigna que educar, gobernar y psicoanalizar son 3 imposibles, no por eso tenemos que renunciar a hacerlo, ¿no? Porque siempre son actos para cuidar a otros. Yo cuando psicoanalizo, estoy con suerte, digamos, y con momentos muy breves en el consultorio, lo hago a partir de entender que quiero que esa persona esté un poco mejor, ¿no? Cuando educo es porque estoy buscando, por más que sea difícil, porque tiene que haber una predisposición de los dos lados, de quien enseña a enseñar y quien se educa a aprender, que esto se da por momentos también muy intermitentes, pero es necesario porque estoy queriendo configurar, estoy entendiendo que del otro lado hay una persona y que esto va a ser para su bien. Lo mismo con gobernar, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender demasiado con eso. Bueno, Bueno, estamos ya como con un poquito con el horario excedido. Bueno, antes que nada y de que cerrarles, les vuelvo a comentar que estaba el formulario ahí para la tramitación del certificado. Si no lo pudieron hacer o tienen algún inconveniente, me escriben, me mandan un mail y lo resolvemos de una u otra manera. Y bueno, queda más que, creo que si estuviéramos en un aula en vivo y en directo, este es el momento de los aplausos y todo eso, ¿no? Así que agradecerte, Franco, la verdad, por la exposición que ha sido extremadamente enriquecedora y creo que nos ha dejado a todos muy, bueno, ¿no? Impactados y con mucha curiosidad, con ganas de leer, y bueno, me parece que esa es por ahí el espíritu de estas charlas, ¿no? Que uno se vaya con preguntas y se vaya con, bueno, ¿no? Con estas inquietudes a seguir leyendo y a seguir intentando salir de la minoría de edad, como decía el amigo Kahn, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse a la reunión. La verdad que muy interesantes. Y bueno, nuevamente, Franco, muchísimas gracias por tu exposición. Y bueno, obviamente no va a ser la última vez esta que lo vamos a tener. sin dejar de mencionar el agradecimiento también por esta iniciativa que tenés para la facultad, digamos, yo celebro muchísimo que se puedan seguir estableciendo lugares donde podamos así pensar entre todos y todas, donde podamos habilitar esta cuestión de traer problemáticas filosóficas, psicoanalíticas, que tengan que ver con la instrucción académica, poder habitar estos espacios donde nos acompañemos un poco a seguir preguntándonos cosas, básicamente. Así que la iniciativa me parece hermosa, brillante, yo desde ahí también es que accedí, espero haber ayudado o que le haya servido algo de esto de que pudimos pensar. Como les dije, fue una introducción breve del pensamiento de Kant, básicamente a partir de algunas lecturas que trae Lacan, pero es un tema larguísimo, muy complejo y que da para rato también. Así que nada, agradecer también por el espacio, espero que haya sido una linda exposición y la hayan pasado bien y no tan aburridamente. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Y bueno, sí, el espíritu de la cátedra abierta justamente es que sea abierta, ¿no? Y que, bueno, podamos sumar a esta usina de ideas, novedades, de saberes, siempre apelando a la formación pública y gratuita, ¿no? Que se ve tan amenazada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les comento que en 15 días vamos a tener otro encuentro de la misma manera, virtual. El filósofo convocado para dialogar con Lacan va a ser Hegel, ¿sí? Así que, bueno, ya van a tener... teníamos un Instagram de la cátedra abierta, pero bueno, no sé qué pasó, así que cualquier cosa se fijan en el Instagram mío, y si no, bueno, en la página de la facultad van a encontrar toda la info. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y cuídense de los mosquitos. ¿Sí? Muy bueno, gracias. Chao, gente, buenas tardes. Buenas tardes.